por eso es aconsejable siempre estar bien asesorado desde el primer momento que tenemos el siniestro. Traté de resumir en 3 pasos. Choque, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es, bueno, si hay una persona herida, llamar obviamente a una ambulancia, una emergencia médica, a la policía, a los bomberos. Sí. No moverla porque si no tenemos el conocimiento podemos generar un daño mayor. Claro. Obviamente nunca darnos a la fuga, estar con esta persona, acompañarla, asistirla, brindarle la contención que podamos en ese momento. Y bueno, y una vez que llega la emergencia médica y vemos que está siendo atendida por los médicos, el segundo paso sería tratar de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles. Claro. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y esto es crucial. Bueno, es decir, todos hoy en día tenemos un celular a mano, entonces podemos sacar fotos de los daños materiales, de cómo quedaron posicionados los vehículos, también de cómo estaba, el asfalto, si hay algún bache, si hay semáforos, si hay huellas de frenada. Bueno, ¿ves? Eso Si hay en mi cámaras. accidente jamás se me ocurrió sacar fotos en el momento como pensando en una prueba. O sea, sí para mandar a familiares, che, ¿cómo estás? O sea, era la intención, pero nunca se me ocurrió hacerlo. Y sí, porque son pruebas que una vez que después movés el vehículo, ya las perdiste. Claro. No tenés forma de recuperar. Sí. Lo mismo cómo estaba el clima en ese momento, si llovía, si había neblina, si era de noche, si tenía el sol de frente, si yo venía por circulando por la derecha y si la calle era de asfalto o de tierra. Son muchas cuestiones. Si hay testigos, si ya hay testigos que estuvieron ahí viendo, me acerco, le pregunto sus datos personales, su número de teléfono, porque pueden ser cruciales. Y una vez que, tenemos toda esa información, sí. El tercer paso sería esto que vos decías hoy, de intercambiar información con la otra persona, ¿no? Claro. Si el otro también venía en un vehículo, bueno, ahí intercambiamos los datos personales, número de teléfono, compañía de seguro, póliza, también la patente, la licencia de conducir, si estaba vigente. Claro, pero ¿qué es lo que no me puedo olvidar nunca? O sea, de pedirle. Bueno, sí o sí lo que es los datos personales, sacar foto de la patente para identificar el vehículo y los datos del seguro. Claro. Y también es importante hacer la denuncia en la compañía de seguros. Si bien hay un plazo de 72 horas hábiles, lo ideal es hacerlo de forma inmediata. Claro. ¿Y qué pasa si, no es un accidente grave y te dicen, no, yo la verdad que me voy de acá, no voy a la comisaría, no hago ninguna denuncia? ¿Qué hace uno? Porque por ahí no es demasiado, pero uno quiere dejar constatado de que realmente no es demasiado, porque te pueden inventar al día siguiente una situación que no existió. Sí, entiendo. Mira, si solo son daños materiales, no es necesario que intervenga la comisaría. Ajá. Si hay lesiones, o sea, si una persona resultó herida, intervino la ambulancia, en ese caso sí, es necesario hacer la denuncia en la comisaría y la policía va a intervenir ya sea de oficio o a través de la denuncia. Bien. Pero si son daños materiales, con solo hacer la denuncia en la compañía de seguro ya es suficiente. Perfecto. Y sacamos fotos de los daños materiales, ¿no? De lo que se haya dañado del vehículo. Bien. Bien. Y también de los objetos que van dentro del vehículo. Ah, eso es importante. Sí, porque muchas veces se olvidan de esto y quizás vos dentro de tu auto llevabas, algo de valor, alguna herramienta de trabajo, una computadora, cámaras, lo que sea. Eso también se reclama si resultó dañado. Está bien. Sí. Bueno, claro, hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Por eso digo que es importante tener el asesoramiento desde el primer momento porque uno en ese momento no está en condiciones de darse cuenta de la magnitud de todos los daños. Claro. O tampoco sabe si lo puede reclamar o no. Entonces, es importante esto, estar asesorado para saber realmente qué puedo reclamar. Claro. ¿Seguimos? A ver. Sí, a ver. Esta. Bueno, un poco lo hablaste ya. Claro, esto si es necesario hacer, eso me lo preguntan muchísimo, si hay que hacer la denuncia en la comisaría o no.
A veces por ahí con solo esto, si son daños materiales, no hace Sí. falta, hacemos la denuncia ante el seguro. Sí. Y si queremos dejar algo de constancia, podemos hacer una exposición civil. Pero bueno, si hay heridos, sí va a intervenir la policía. O sea, en cualquier situación, si yo, sea lo que sea, me pongo a disposición de las autoridades, eso siempre es beneficioso para mí, Sí, ¿o no? claro, sí, si interviene de oficio, si hay una persona herida, seguramente le van a hacer el control de alcoholemia, bueno, tener obviamente toda la documentación vigente, siempre hay que salir con la licencia de conducir, Claro. que esté ¿Qué pasa si no la vigente. tengo? Porque puede pasar que te la olvidaste, no sé, te cambiaste bueno. de cartera, Bueno, sí, puede pasar que no la Bueno, en tengas ese en el caso no lugar. importa que si no la, o sea, siempre hay que tenerla en el lugar, pero bueno, como quien dice, podés zafar en el sentido de que la tenías y estaba vigente. Sí. El tema es si no está vigente. ¿Sirve si yo la presento desde mi Argentina? Sí, también. Ah, está Sí, bueno. sí, hoy en día. Lo toman. Sí, Bien. sí, obviamente. Y lo del seguro lo mismo, por lo general muchos lo tienen por débito automático, entonces, bueno, en ese caso presentamos la póliza. O hoy en día también con el WhatsApp uno se comunica. Sí, y enseguida, te la mandan enseguida. Y te la mandan sí. enseguida, o con el Sí. productor de seguros, y ahí ya lo resolvés. ¿Qué pasa si yo sé que tuve la culpa? Bueno, si vos sabés que tuviste la culpa y tenés un seguro, va a responder el seguro. ¿Sí? Hay, para eso está, porque o sea, es la obligación del seguro responder. Hay que ver también qué clase de culpa, ¿no? Si venías alcoholizado, bueno, ya ahí estás cometiendo... o sea, no sé, una mala maniobra, algo, no sé, Sí, algo que puede haber pasado. Sí, bueno, en ese caso sí, un siniestro común, digamos, que sí, bueno, estaba estacionando y... Nada, hice mal, y bueno, en esos calculé casos... mal o... Sí, bueno, en esos casos te acercás a la persona, si hay una persona lesionada o es otro vehículo, te acercás y le informás la situación, reconoces obviamente y le das los datos del seguro para que esta persona vaya y haga el reclamo. Y bueno, va a tener que obviamente demostrar cuáles son los daños que tuvo para poder hacer el reclamo. ¿Qué pasa si choco con alguien que no tiene seguro? Sí, hoy en día se ve mucho esto. Bueno, el tema es que si no tiene seguro, va a tener que, y hay daños, va a tener que responder con su propio patrimonio, tanto ya sea la persona que conducía el vehículo como el titular nominal, porque pueden ser la misma persona o no. Entonces van a ser todos responsables, el que conduce y también el que es dueño, digamos, del vehículo. Del vehículo. Sí. Claro. Lo importante es poder identificarlo. A veces si se da la fuga, ya ahí se complica. Eso es lo que pasa, porque Claro. en general cuando se saben que no están en regla en algún aspecto, he visto situaciones en que prefieren irse, ni siquiera esperar controles médicos ni nada, solamente para no exponerse o que no les quiten el vehículo. Se da mucho ese tipo de situaciones. Sí, totalmente. Bueno, ya ahí entraría también en el ámbito de la justicia penal, porque si se da la fuga y generó graves daños o hay personas heridas, bueno, hay que identificar quiénes, por eso digo, los testigos, cámaras, tratar de identificar a ese vehículo y saber, bueno, y ver quién es el dueño. Claro. La patente, lo único que... Claro, aunque sea la patente, aunque sea la patente, ya con la patente como es un para montón. poder identificar quién es el titular de dominio de ese vehículo. Claro. Y ese va a ser responsable. Sí. Está bien. Bueno, ¿qué otra preguntita nos queda? Acá, ¿qué se puede reclamar tras el choque? Esto creo que no lo hablamos. Ahí está. Bueno, hay un montón de daños que, si querés continuar con la placa siguiente, ahí está. Ajá. Estos son todos los daños que uno puede reclamar en el caso de un siniestro, ¿no? Sí. Si yo no tuve la culpa. Bien, está bien. O creo no tenerla, porque por ahí, bueno, después se va a debatir, ¿no? Claro. Va a ser materia de prueba el día de mañana. Pero bueno, si yo no tuve la culpa y sufrí un accidente, estos tenemos los daños del vehículo, que ahí tendríamos que acompañar lo que es un presupuesto de repuestos y mano de obra. Y después tenemos la desvalorización del rodado, esto es el choque, muchas veces por más que se arregle el vehículo, no queda de la misma manera y no va a tener el mismo valor de reventa. Claro, no. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. El tema de la privación de uso,
es decir, todo el tiempo que yo no pude utilizar ese vehículo porque estaba en el Un dolor de taller. cabeza. Claro, Sí. por ejemplo, tuviste que contratar un servicio de taxi, de remis para poder... Eso también. Claro, porque imagínate si utilizás el vehículo para llevar a los chicos a la escuela o las actividades o hacer los mandados. Claro. Tenés que contratar un remis. Bueno, eso también es un gasto a consecuencia Que se puede de... reclamar. Sí, obviamente. Mirá. Después tenemos el lucro cesante, que esto es importante, que es los ingresos que dejaste de percibir como consecuencia de ese siniestro. Claro. Por ejemplo, si vos utilizás el auto para trabajar de remisero y ya no tenés ingresos durante ese periodo, o bueno, no sé, situaciones... El ejemplo está claro. O si vos ibas caminando y un auto te chocó y no pudiste trabajar durante el tiempo que te lleva el reposo o la recuperación, tampoco pudiste obtener ingresos. Entonces, bueno, si sos, por ejemplo, un trabajador independiente, como monotributista, bueno, podés acreditar que tus ingresos mensuales aproximados son de tanta suma y bueno... Y eso se puede reclamar y eso también. Se puede reclamar. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, pérdida de chance también. Esto tiene que ver con los perjuicios que... o sea, aquellas oportunidades que te perdiste como consecuencia del accidente. Por ejemplo, vos ibas... Imagínate, vas a una entrevista de trabajo y te chocan. Y no llegaste a la entrevista de trabajo. No lo había pensado. Pérdida de chance Pérdida se de llama. Chance, claro. Son aquellas oportunidades que te perdiste por el accidente. Ibas a una entrevista laboral, te chocan, no llegaste, te perdiste la entrevista y posiblemente quizás por ahí te perdías el puesto o el trabajo. O, por ejemplo, si estabas por vender el auto, o lo tenías en venta y justo te lo chocan y sonaste. Viste que esas cosas pasan, Sí, parece que no, pero no, sí. pasan. Y sí, ahí sonaste porque se vuelve atrás la venta, todo. O sea, bueno, es un tema. Sí, son un montón de daños. Bueno, y después tenemos daños a la persona. Bueno, esto si sufriste una lesión, todos los gastos de farmacia, tratamientos médicos, daño estético, si te quedó alguna cicatriz. Daño psicológico, o sea, si quedaste con algún trauma con posterioridad, si es un siniestro grave, puede pasar. Entonces, bueno, todos esos gastos que tuviste, por eso es aconsejable que guarden todos los tickets, todas las facturas, todos los comprobantes, para que después lo puedan reclamar. Claro. Y después daño extrapatrimonial, tenemos el daño moral, que es... Bueno, la angustia, el sufrimiento que a vos te generó haber pasado por esa situación. Eso también se reclama. Y por último, tenemos, bueno, esto ya en casos donde tenemos que lamentar la pérdida de una persona, en este caso si fallece una persona, pueden reclamar los familiares, los herederos, y bueno, van a reclamar el valor vida, los gastos funerarios y también, bueno, van a reclamar el daño moral. ¿Cómo se calcula el valor vida? ¿Qué es el valor vida exactamente? Porque ¿cómo se pone eso, un valor a la vida? Qué difícil. En realidad, claro, no es que haya o que exista un valor que porque la vida no tiene valor, obviamente. No, claro. Pero sí hay pautas que los jueces tienen en cuenta para poder determinar una indemnización. Que en realidad lo que se tiene en cuenta es la edad de la persona que falleció, digamos, su actividad laboral, su nivel de estudios, y en base a eso se hace como una proyección de lo que esa persona podría haber generado de ingresos o haber aportado a su familia. Está bien, entiendo. Es como entiendo. Suponete un futbolista, un famoso, un actor o un empresario. Tal cual. Sí, o una persona que, no sé, es empleada en un determinado lugar y tiene un salario, y si tenía posibilidades, por ejemplo, si trabaja en una empresa, tenía posibilidades de escalar, de ascender. Claro. Bueno, estamos hablando claramente de cosas frías, ¿no? Que están lejos de lo que uno piensa cuando hay una persona fallecida, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que... Sí, si tenía familia, si tenía hijos, por ejemplo, una familia que mantenía. Bueno, en ese caso hay detrás personas que quedaron desamparadas. Porque imagínate si era padre de familia y era el único ingreso que
que tenía esa familia y se quedaron sin ese ingreso. Claro. Eh, Sí, interpreto que tiene que ver también con el nivel de vida que tenían antes o su familia y ahora, sí, bueno. y las posibilidades también de poder mejorar con el tiempo. Mira. O Sí. sea que es re amplio. Sí, da para hablar muchísimo. Es un Sí, montón. sí. Sí, yo, a ver, obviamente cuando uno se sienta con los familiares, obviamente que no hay dinero que alcance, No. porque no es así, Ujú. no hay una suma, pero bueno, obviamente tenemos que ponerle un valor. Eh, Así que bueno, eso sería la forma con la que se establece el valor de la vida, digamos. Entonces, resumiendo, Sí, así como tips clarísimos. sí, Tengo un accidente. sí. Cosas que hago. Lo primero que hago. Lo primero que hago. Si hay Salud. heridos, Claro. sí, primero salud. Si hay Primero heridos, pido la salud. sí, llamamos a emergencia médica, o Sí. bomberos o policía, lo que podamos, ¿no? Ujú. Asistimos a la persona, nos quedamos al lado, la acompañamos, si hace frío la tapamos con lo que tengamos a Sí. mano, no la movemos, sí la acompañamos, la tranquilizamos y esperamos a que llegue la atención médica. Una vez que esa persona está siendo atendida, o que ya fue trasladada en la ambulancia, bueno, en ese caso ahí empezamos a tomar medidas para recolectar pruebas. Bien. Sacar foto a los daños del vehículo, la posición en que quedaron, las condiciones del asfalto, la situación climática. Las heridas que causé a la otra persona o que Sí, también es sí, importante, sí, o sí. sea, el estado de... Sí, igual eso después va a quedar acreditado con la historia clínica. Ajá. O con el libro de guardia que también se pide Ok, hay en forma... el hospital. Está bien. Sí, y después, bueno, si esa persona hay que esperar, si sufrió lesiones, bueno, hay que esperar a que termine el tratamiento médico para que pueda después hacer el reclamo y ver si le quedó alguna incapacidad o no. Claro. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces las compañías de seguro, que esto lo puse creo que en la última placa, del error que muchas veces suelen cometer las personas, que es tratar de... Ahí. ¿Eso? creo que la que sigue. Ah, Ahí ahí. está. Ok. Esto es el error más frecuente, ¿no? El peligro de negociar a solas con el seguro. Claro, porque, como decís vos, muchas veces tenés el accidente y decís, bueno, no pasa nada, anda a hablar con el seguro y el seguro te va a resolver todo. Y uno va al seguro y ¿qué le va a decir el seguro? Bueno, trae presupuesto de los repuestos, manos de obra y listo. Y la verdad es que las compañías tienen todo un equipo atrás. Y lo que quieren es pagar lo menos posible siempre. Sí, o no pagar. O no pagar. O tratar Claro. de establecer, decir, bueno, la culpa fue concurrente, los dos tuvieron culpa, entonces no paga. Y muchas veces pasa esto, le hacen un acuerdo o un ofrecimiento de manera apresurada y uno quizás en esa situación lo acepta, y una vez que vos aceptás eso y firmaste el acuerdo, ya no podés, perdés el derecho a reclamar el día de mañana. Claro. Entonces por ahí te quedaron un montón de daños que por ahí no sabías que lo podías reclamar y ya no lo vas a poder reclamar después. Claro. Por eso ahí en ese aspecto es crucial, es clave el rol de un buen profesional para que pueda asesorar a la persona y decirle, bueno, esto es todo lo que vos podés reclamar, cuáles son las pruebas que tenés que reunir. Y además también, Laura, otro tema, que si vos vas y le delegás a esto a un profesional, te sacás de encima el peso de tener que lidiar toda esta etapa, que son todos trámites burocráticos, Sí, ni que hablar. llevan tiempo, más el desgaste de que vos tenés tu vehículo roto o Eso es buen dato, eso es buen dato. Las compañías, claro, saben que uno no queda bien. Claro. Se aprovechan de esa situación Después para del hacer un choque. ofrecimiento que obviamente te van a ofrecer, pero menos de la mitad de lo que realmente te corresponde. Sí. Bueno, entonces, lo más importante de todo esto que escucharon es llamar a Rosana Seco. Sí, sí, obviamente me pueden llamar, ahí están mis datos. Sí, la idea es que tengan asesoramiento desde el primer minuto que tuvieron el accidente.